Saludos sinceros en Cristo Jesús, mis hermanos amados. Soy hermano Marcos Simpson, viniendo otra vez a ustedes en la presentación de nuestra serie de enseñanzas acerca de nuestra divina eterna asignación. Esa es la sesión número 2, donde vamos a empezar a ver el llamado general que Dios da a cada persona que es su seguidor, que es su discípulo. Porque vamos a mirar en esa sesión cómo nuestra llamada general más tarde nos lleva hacia nuestra llamada y nuestra asignación específica. Hay una llamada general que viene a cada persona que es nacido de nuevo, llamado por Dios para servir al Señor Jesucristo. Y vamos a mirar los atributos de esta llamada que Dios nos ha dado. Y para empezar, yo voy a leer una serie de pasajes importantes de la Biblia que yo quiero que tomemos en cuenta. Verso número 1, vamos a leer en 2 Pedro, capítulo 1 y versos 10 y 11, donde la palabra dice así, 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire esta exhortación de Pedro. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, vuestra asignación, vuestra carrera, el plan que Dios tiene para su vida, la vida que Él quiere que tú vivas, el trabajo que Él quiere que tú hagas. Haz seguro, haz firme vuestra vocación, porque si haces esto, no caeréis jamás. Vamos a leer también en Gálatas capítulo 1 y verso 15, para ver cuándo Dios empezó a formar esta vocación, esta asignación en mí. Gálatas 1:15 dice así, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Dios se agradó en mí. Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo aún estuve en el vientre de mi madre, aunque tal vez no fui planeado por mis padres y era una pura sorpresa cuando yo llegué, yo no era sorpresa para Dios. Dios no estaba sorprendido. Dios me conoció aún en el vientre de mi madre y estaba planeando para mí esta vocación que Él tuvo ya planeado para mi vida. Entonces, cuando yo entro en esto, yo empiezo a revelar a Jesús en mi vida y es algo que yo debo cumplir, no por el mandamiento humano, porque Pablo dice, Él no consultó con sangre y carne, o sea, Él no consultó con el elemento humano para confirmar cuál fue su llamada, cuál fue su asignación. Él oyó qué fue su asignación, qué fue su vocación. Él oyó esto de la voz de su Padre. Y no dude que Dios quiere hablarte acerca del plan que Él tiene para usted, el plan único que usted va a desempeñar con su vida. También vamos a leer en Marcos capítulo 3 y verso 13. Marcos capítulo 3 y verso 13.
Cuando Jesús aquí llamó a sus discípulos, la palabra dice así: y después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Él escogió los servidores que él mismo quiso. Y yo no sé si usted ha entendido esto hasta ahora, pero Dios también quiso a usted y le escogió. Y en este mismo momento, Él está deseando dirigirte claramente hacia su futuro, un futuro bendecido, un plan que Él tiene para ti, una puerta abierta para servirle, para ser usado por Él, para glorificarle para toda su vida. Y descubriendo esta vocación, es algo que Pedro mismo enseña, que es algo que nos ayuda a nunca caer. Jeremías capítulo 1 y verso 5. Vamos a mirar cómo Dios llamó a este joven, como usted tal vez es joven también, cómo Dios llamó a este joven para servirle. Jeremías 1:5 dice así: vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Lo mismo que Dios habló a Pablo, Él habló a Jeremías. Ahora antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. He aquí, verso 9, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, arruinar y para derribar, también para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí. Y me dijo Jehová, verso 12, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo te llamo, dice Dios. Yo pongo la palabra en tu boca que corresponde al trabajo que usted va a hacer. Y no pienses que yo soy casual en esto, dice su Dios. Yo estoy apresurando mi palabra para ponerla en práctica en su vida personal. Mire cómo Dios llamó a este joven que dijo, no soy calificado, soy nada más niño. No diga esto, dice Dios, porque yo te llamé, pondré mis palabras en su boca, y la palabra que yo te doy y la dirección, la asignación que yo te doy, es algo que yo estoy apresurando para cumplir en su vida. Dios no es casual acerca de esto. Ese no es por casualidad que tú estás llamado así. Hay un plan específico que Dios tiene para usted. Vamos a leer un verso más en el Salmo 139. Salmo 139. Aquí David y sus salmistas que le rodeaban están hablando a nosotros. Salmo 139, verso 15 dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado. David también reconoció, aun cuando estaba en un lugar oculto, en el vientre de su madre, Dios aún estaba trabajando en su vida. Yo quiero que ustedes examinen conmigo la palabra fascinante que encontramos en esta palabra en Salmo 139.
No fue encubierto, dice David, de ti mi cuerpo, bien en el oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esa palabra entretejido en el hebreo es una palabra maravillosa, porque la misma palabra hebrea se encuentra en Éxodo 26:1 y Éxodo 36:8 en el contexto de la construcción del tabernáculo de Moisés. Recuerda que Moisés se fue a la cumbre del monte Sinaí para recibir no solo los mandamientos de Dios, sino también el diseño para el tabernáculo de Dios, donde Dios moraría con el hombre. Y en el tabernáculo hubo cortinas, y las cortinas eran entretejidas juntos para formar una grande cortina en la casa, en el templo del Señor. La misma palabra entretejido usado para la formación de las cortinas del tabernáculo es la palabra que Dios usa cuando Él dice a David, así usted fue entretejido en el vientre de su madre. En la misma manera que el tabernáculo fue dado al hombre para que Dios more con nosotros, así como Dios dio a Moisés el diseño exacto para el tabernáculo, incluyendo las cortinas, su color, los detalles de todo, así Dios estaba planeando la vida de este siervo David. Entonces, ahora, ¿por qué somos nosotros los cristianos pro vida? ¿Qué es esta frase pro vida? Esta frase pro vida quiere decir nosotros somos opuestos al aborto de los bebés en el vientre. Los cristianos bíblicos así siempre hemos sido así. Y hay muchos en el mundo que no entienden nuestra fuerte convicción que el aborto es homicidio contra un bebé inocente. ¿Y por qué protestamos esta práctica del aborto? Pues es claro, cuando miramos la vida de Jeremías, cuando miramos la vida de David, cuando miramos la vida de Pablo, cuando miramos la vida de Juan el Bautista, aquí tenemos 4 hombres de la Biblia clamando a nosotros y testificando que ellos sabían que eran conocidos por Dios mientras todavía estaban siendo formados en los vientres de sus madres. Esta revelación bíblica nos hace saber la gran importancia de guardar la vida del bebé en el vientre, porque Dios aquí está diciendo que este bebé en el vientre, aún un fetus, es una persona que Dios conoce, que Él está haciendo como obra entretejida en lo más profundo, en el vientre de su madre. Vamos a mirar la ilustración del básquetbol. Un joven compró su básquetbol por unos $12 y lo llevó una noche para ver un juego de básquetbol profesional de NBA. Y hay varios de ustedes que saben que tal vez la estrella de básquetbol más popular hoy es un hombre que se llama LeBron James. Este joven se fue al juego con su pelota en su mano, esperando una sola cosa: tener la oportunidad de poner el autógrafo de su favorito estrella, LeBron James, en su básquetbol. ¿Y sabe qué? Después del juego, él tuvo la oportunidad de acercarse a LeBron James, donde LeBron James puso
su autógrafo. Ahora, eso no es el autógrafo exacto de LeBron James, eso es nada más una muestra. El joven regresó a la casa tan orgulloso de poseer un básquetbol con el autógrafo del gran estrella de básquetbol LeBron James. Ahora, unos 2 años después, él necesitaba dinero. Y él pensaba, ¿cuánto costaría este básquetbol si yo lo vendo? Y su padre dijo, pues no lo debe vender, pero si lo vas a vender, yo creo que tú puedes ganar tal vez $1,000. No me diga, dice el joven, $1,000, pero solo pagué 12. No, dice el papi, el valor de la pelota ahora no está en la pelota misma. El valor de la pelota está basado ahora en el nombre que está en la pelota. La pelota solo costó $12, pero qué nombre, LeBron James, tú tienes ahora en su básquetbol. Por eso tú puedes vender esto tal vez por unos $1,000. ¿Y sabe qué? Eventualmente lo vendió por $1,500. Ahora yo hago la pregunta. Cuando él vendió esta pelota en el mercado allá en línea por $1,500, ¿qué estaba comprando el comprador? ¿Estaba comprando una pelota Spalding común que puede conseguir en cualquier tienda? ¿O estaba la persona comprando el nombre? Estaba pagando mucho dinero para el nombre. En la misma manera, nosotros somos personas ordinarias, como este básquetbol, que podemos conseguir en cualquier tienda de deportes. Pero ¿sabe qué? Hay alguien de sumo valor que puso su nombre sobre nosotros. Él puso su propio nombre sobre nosotros para darnos nuestro valor. Somos gente de barro y ceniza y polvo, pero hay un nombre puesto en nuestras vidas, el nombre de Jesucristo, cuando Él decidió escogernos y recibirnos en su propia familia de fe. Ahora nuestro valor viene no de esta carne normal y ordinaria y común, sino nuestro valor viene de un escogido, de alguien que puso su autógrafo personal sobre nosotros, cuando fuimos nosotros entre tejidos, formados en el cuerpo de nuestra madre, formados por la mano de Dios. Otro ejemplo, un hombre que le gustan libros usados, un día se fue a una gran venta de libros usados. Estaba mirando las muchas mesas llenas de libros viejos. Y estaba mirando libro tras libro tras libro. De repente encontró un libro y cuando lo levantó, gritó con alegría porque tuvo el nombre Gutenberg. Ahora, el montón de personas haciendo compras en esta feria, en esta venta de libros usados, de toda esa gente, nadie sabía el nombre Gutenberg. Pero Gutenberg es el hombre que inventó la primera prensa. Entonces, cualquier libro en el mundo que fue imprimido por Gutenberg es un libro de valor increíble. ¿Y sabe qué? En el libro fue puesto el precio $2. ¡Ja! Él lo agarró, él lo guardó así.
Él lo llevó al cajero, él pagó sus $2 y ¿sabe qué? Más tarde lo encontró de tener valor de $2 millones. Compró el libro para 2, ahora vale 2 millones. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el autor? ¿Quién fue la persona responsable por imprimirlo? Muchas personas habían visto el libro, pero nadie pudo ver el valor del libro porque no sabían el nombre, Gutenberg. Este hombre que sabía la historia de la primera prensa y el creador de la primera prensa, él apreció, él valoraba este libro porque sabía quién fue su autor. En esta vida hay muchas personas que no van a ver casi ningún valor en usted, en su vida. Pero hay alguien que ve su valor, porque hay alguien que sabe quién le creó, quién le formó, quién le imprimió, quién fue responsable para usted siendo entretejido. Dios miraba valor en usted y le escogió. Él derramó su propia sangre para usted, entonces Jesús murió por usted, poniendo un valor en usted que muchas personas en esta vida tal vez nunca van a poder ver. Pero hay un Señor Jesucristo que pone gran valor en usted, porque Él conoce qué nombre le ha marcado. Pedro nos hace saber que la seguridad de nuestra entrada en su reino depende en nuestra perseverancia en este aspecto de la verdad del Evangelio, nuestra llamada y asignación eterna y la manera en que Dios nos escogió y nos asignó es de gran importancia para nuestras vidas. Cualquier persona tocada por Dios ahora tiene que ser preparado por Dios, educado por Dios, discipulado por Dios, preparado por Dios para que esa persona pueda calificar por la vocación, por la asignación que Dios tiene para él. El minuto que usted descubre su propósito en esta vida, su asignación, y el momento en que usted entra plenamente en esta asignación, puede ser separado por muchos años de preparación. Entonces, entre el escogido, entre la revelación que yo recibo y mi entrada en mi carrera, hay un tiempo necesario de preparación. Y la razón por eso es porque Dios tiene que calificarme para poder entrar en esta asignación. Si yo puedo correr muy bien, todavía no puedo correr en los Olímpicos si yo no califico. Puedo yo tener un carro con muchos caballos y muchas fuerzas y mucha velocidad, pero no vale si yo no califico para el gran carrera de Indianápolis o otra gran carrera de vehículos como Grand Prix de Francia. Podemos tener talentos, podemos tener todo tipo de potencial, pero tenemos que calificarnos para poder entrar en la asignación. Y hay un Dios presidiendo, observando, vigilando por el proceso del desarrollo de nuestra asignación divina. Yo mencioné una llamada general que cada persona ha recibido y vamos ahora a mirar a varios aspectos de esta llamada general. Pero no podemos olvidar que hay 3 cosas específicas y únicas que cada uno tenemos. Número 1, tenemos huellas. Tenemos 10 huellas
que ninguna otra persona en la historia ha poseído. Yo acabo de cortar mi dedo cocinando hace 2 días y sangre salió. Yo puedo poner esa sangre allá en un laboratorio de examinación y ellos van a aprender que yo tengo un código en esa sangre que se llama ADN. Es un código que ni otro hombre en el mundo tiene. ¿Y sabe otra cosa? Yo tengo una personalidad que Dios ha formado, ha depositado en mí. Potencial, talentos, habilidades, dones, pasiones que Dios ha invertido en mi vida, haciéndome alguien único en la historia humana. Entonces hay 3 cosas específicas que me hacen diferente de cualquier otra persona. Mi sangre, mis huellas y mi personalidad. Ahora, sabiendo todo eso, Dios ahora me va a preparar para entrar en mi asignación. Vamos a mirar ahora una serie de palabras en la Biblia que describe mi asignación general por Dios. Número 1, cuando Pedro descubrió quién fue Jesús, él también descubrió quién fue él. Mateo capítulo 16 muestra el día cuando Pedro hizo el descubrimiento más grande de su vida. Mateo capítulo 16 y verso 15 dice así. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Pedro está asombrado, porque cuando Pedro descubrió por la revelación del Espíritu Santo quién es Jesús, Pedro en el mismo momento descubrió quién fue él. Él era Simón, algo flojo. La palabra griega habla de algo flojo que mueve en el viento. Ahora va a ser convertido de flojo en roca. De flojo a roca. Porque cuando Pedro descubrió quién fue Jesús, Pedro también descubrió en realidad quién será él mismo. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo mismo empieza a suceder en nosotros. Empezamos a descubrir la razón por que fuimos creados. Y miremos varios términos bíblicos aquí para entender. Vamos a ver, número 1, la palabra elegido y la palabra escogido. Efesios 1, verso 4 al 7. Fuimos elegidos por Dios. Sabemos que esos países en que vivimos tienen elecciones, donde gente corre para diputado, para presidente. ¿Sabe que nuestro mismo Dios nos eligió para servirle? Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 1 para ver una exposición de esas palabras, elegido y escogido por Dios. 1 Pedro capítulo 1, otra vez es una palabra fascinante porque demuestra cómo las 3 personas de la Trinidad, todos estaban involucrados en nuestro escogido. 1 Pedro 1 dice, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los cristianos en ese tiempo, elegidos según la presciencia de Dios, no presencia, sino presciencia. Y la palabra presciencia quiere decir que Dios conoce absolutamente todo.
Dios es presciente. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él es omnipotente. Él tiene todo poder. Y Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares en una misma vez. Entonces, la presencia de Dios nos escogió. Elegidos, dice Pedro, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces mire en esos pasajes como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, todos están involucrados en nuestra elección y nuestro escogido. Otra palabra para escogido encontramos en 2 Tesalonicenses 2:13. Y la palabra en 2 Tesalonicenses 2:13 para la palabra escogido es una palabra griega que quiere decir seleccionado por el hecho físico de tomar. Alguien entra en la tienda, en el supermercado, mira un producto que quiere y físicamente lo agarra y lo toma para sí mismo y lo pone en su canasta. Es un escogido físico y literal que Dios hizo para usted y para mí. Otra palabra, llamado. Romanos 8, 29 y 30 nos muestra que éramos llamados por Dios. La palabra llamar es la palabra griega kaleo, donde alguien grita y invita y me pide que venga para recibir algo, para recibir bendición, para recibir un nuevo nombre, una vocación, una destinación y una asignación. Qué palabra poderosa es esta palabra kaleo en el griego, hablando de la manera en que Dios nos llamó. Otros términos semejantes. Juan 10:3. La palabra griega para llamar es phoneo, una voz clara y recia y grande llamando a alguien que venga. La palabra phoneo en el griego es la palabra de donde conseguimos nuestra palabra teléfono. O sea, aquí estamos contestando la llamada de Dios. El foneo de Dios está hablándonos y llamándonos personalmente. Por favor, si Dios te está llamando, responde a la llamada. Dice Hebreos 2:11, Él no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Romanos 1:7, llamados a ser santos. Llamados, invitados, dados la bienvenida, apuntado a un oficio conforme a su propósito. Así quiere decir la palabra griega para llamar en Romanos 8:28. Elegidos y predestinados. Efesios 1:5. Dios nos dio un destino desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra predestinado. Pre quiere decir antes del mundo que existió, antes de la fundación de los cielos y la tierra, antes que Dios hizo esta creación física, Él nos estaba llamando y conociendo. Predestinado quiere decir Dios determinó antemano. Me marcó antemano, me ató antemano
y decretó antemano, antes que cualquier otra cosa existía, así Dios hizo sobre mi propia vida. Otra palabra, separado. Romanos 1:1. Dios me dividió de este mundo. Dios me excluyó de cosas de este mundo. Dios puso una frontera. Dios puso una línea alrededor de mí. Me escogió. ¿Cuántos de ustedes se han casado y recuerdan el día que llegó a su boda? En la boda usted pudo mirar una multitud de jovencitas hermosas en sus vestidos mejores, su maquillaje, su pelo perfecto, lindas mujeres por todos lados, pero hay solo una mujer en esta boda que usted sabe que pertenece a usted. Y usted pone sus ojos en esta mujer. Y cuando esta mujer empieza a marchar allá en la boda, ella es su novia, usted solo tiene ojos para esta mujer. En la misma manera, Dios nos separó de todo otro para llamarnos su propia novia eterna. Sellado es otra palabra. Efesios 1:13 y 14. Alguien nos marcó, alguien nos selló, alguien nos prometió algo, un timbre, un sello, una marca que Dios pone en nosotros para que ningún otro nos puede escoger. La marca, el sello, quiere decir, ya soy escogido por Dios, ahora soy propiedad privada, no para ningún otro que me puede escoger. Si otros quieren escogerme, demasiado tarde, Dios ya me selló. También la palabra adoptado y heredor. Romanos 8:15 al 17. Dios nos adoptó. Dios nos quiso. Muchos de nosotros, cuando fuimos nacidos, nuestros padres dijeron, ay, yo quise mujercita, ahora tengo varón, yo quise varón, ahora tengo mujercita. Ya tenemos 3 niños, no queremos número 4. ¿Qué hacemos con número 4? ¿Cómo vamos a alimentarle? Para algunos de nosotros éramos sorpresas cuando llegamos. Pero cuando alguien es adoptado, no hay ninguna sorpresa. Porque los padres físicamente, intencionalmente, escogen este huérfano para que sea su hijo. Pagan mucho dinero para hacerlo. Emplean un abogado y hacen documentación y certificados de nacimiento y todo tipo de documentos legales para asegurar que el proceso es legal y legítimo, y al final llegue el día cuando hay ceremonia de adopción donde los padres escogen un niño que sea suyo. Dios adoptó a usted. Y Dios no solo le adoptó basado en lo que usted tenía, Dios le adoptó a causa de lo que usted necesitaba. Usted necesitaba el llamado de Dios y la salvación de Dios. Otra palabra es redimido. Tito 2:14. Comprado del mercado de esclavos, es lo que la palabra griega quiere decir. Dios entró en un gran mercado donde vendían esclavos. Usted y yo estuvimos en ese mercado, atados por nuestros pecados, nuestras cabezas bajadas en humillación, esclavos por naturaleza, pero el gran, rico comprador de esclavos entró, pagó el precio, rompió nuestras ataduras, levantó nuestra cabeza, nos llamó suyo y nos llevó afuera de este mercado para ser su propiedad. Esa es la palabra redimido en el griego. Dios nos redimió. Vamos a terminar esta sesión leyendo 2 pasajes. Hechos 2 y verso 23 es el primero.
Hechos 2 y verso 23 habla de este proceso de Dios. Hechos 2, 23 dice así: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire cómo Dios habló de su Hijo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Usted en la misma manera fue escogido y amado y dado todas esas palabras. El último pasaje que vamos a examinar en esta sesión, tan clave a nuestro entendimiento de nuestra asignación divina y eterna, se encuentra en el Salmo 8, y lea conmigo el Salmo 8 y verso 4. Salmo 8, 4. Yo digo, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David, sabiendo también que fue escogido desde el vientre de su mamá, está meditando y escribiendo de la gran creación que Dios ha hecho, y mirando el hombre como la cumbre de su creación, y diciendo: Señor, el hombre pecaminoso, débil, nada más ceniza y polvo, ¿qué es este hombre que tú tienes tantos muchos pensamientos de él? Porque tú le tienes en memoria, y el Hijo del Hombre que tú visites. David está maravillando cómo este Dios eterno decide escoger a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, para hacernos conformes a su imagen y recibir de él una asignación, una misión individual y única, cada uno de nosotros. Dios haciendo sus planes para nuestras vidas, predeterminados desde la fundación del mundo. Por favor, hermano o hermana, no pienses que es nada más basura o un accidente. Tú eres escogido en una manera muy, muy especial. Ahora ya vamos a seguir más tarde mirando cómo Dios nos da nuestra asignación individual y especial. Que Dios le bendiga hoy en el nombre de Jesús. Amén.